Bienvenidos a Tierra de Monstruos, el podcast donde reseñamos las últimas películas de cine de terror que han pasado por la cartelera. Yo soy TerrorBeat y hoy nos dedicaremos a analizar 4 estrenos que llegaron a las pantallas el pasado mes de julio. En este episodio número 19 del programa, nos adentraremos en la pesadilla neorrealista de la mesita del comedor. Una mezcla perfecta de drama psicológico y comedia negra que te dejará absolutamente descompuesto. Luego, exploraremos el terror de Strangers capítulo 1, un reboot que promete mantenernos en vilo y con el corazón en la mano. A continuación, nos trasladamos a alta mar con Something in the Water y su desesperada lucha por la supervivencia que te hará pensar 2 veces antes de planear tu boda junto al mar. Finalmente, viajaremos a los confines del slasher con la canadiense de naturaleza violenta. Una película con una perspectiva que no habías visto antes y que te sorprenderá, llena de tensión y brutalidad. Así que ajusta tus auriculares, apaga las luces y acompáñanos en este viaje a través del miedo y la hemoglobina, porque aquí comienza Tierra de Monstruos. Diga. Hola, Sidney. ¿Recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas. Es la única casa en varios kilómetros, papá. Diga. ¿Has ido a ver a los niños? Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. No dejo de pensar en esta historia. Hay un vídeo que te mata después de verlo. Hola, siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto? No ha desaparecido. Está muerta. El cine de terror siempre ha sido un reflejo de nuestras ansiedades y miedos más profundos, mostrándolos en ocasiones a través de una combinación única de horror visceral y humor negro, creando una experiencia cinematográfica que resulta tan perturbadora como provocadora. Y no hay nada más perturbador que el horror macabro. En el horror macabro, los cineastas se acercan al género fusionando elementos de terror y sátira que desafían las convenciones. Las películas de esta índole no se limitan a asustar al espectador, buscan sumergirlo en un mundo donde lo grotesco y lo absurdo se entrelazan, desdibujando las fronteras entre el terror y el humor. Desde imágenes perturbadoras y escenarios inquietantes, hasta guiones que exploran lo absurdo de la existencia humana, el horror macabro ofrece una visión única y desafiante del terror y su lugar en la cultura contemporánea. La mesita del comedor, el primer largometraje en solitario del realizador español Calle Casas tras su separación de Albert Pintó, es un excelente ejemplo de horror macabro, capaz de llevar a los espectadores en una montaña rusa emocional mientras te debates entre reír o llorar y acabas haciendo las 2 cosas al mismo tiempo. Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Les va a aportar felicidad al hogar. Es una mierda. Sin referencias directas evidentes, salvo quizás el magistral primer episodio de la serie Servant de Apple TV, la trama de la mesita del comedor gira en torno a Jesús y María, interpretados por David Pareja y Estefanía de los Santos. Una pareja en crisis que atraviesa un momento difícil tras el reciente nacimiento de su hijo, y a la que la compra de una mesa para el comedor llevará a vivir una pesadilla que transformará sus vidas de manera dramática y perturbadora. La mesita del comedor es una tortuosa fábula doméstica que desafía al espectador a enfrentarse a sus miedos más profundos sobre la muerte y la paternidad fracasada, mientras subraya al mismo tiempo la fragilidad de la vida y la idealización cristiana del nacimiento. Esa que nos lleva a pensar que el nacimiento de un bebé va a traer felicidad a nuestro hogar o ayudar a una pareja a solventar sus problemas sentimentales. A ver, ¿usted nos ve felices gracias a la puta mesita? ¿Usted cree que nos está aportando felicidad? ¿Con la mesita, en serio? ¿Qué está pasando, Os aviso, amigos, que se trata de una película profundamente impactante y genuinamente nada fácil de ver. Es cine transgresor, cuyo golpe de efecto se presenta temprano en la película,
una vez que Jesús es responsable de uno de los giros de guión más crueles y despiadados de los últimos tiempos. No recuerdo los últimos años un giro narrativo que te deje peor cuerpo. Ni siquiera el de la Noruega Good Boy de Billy Arbó, aquella donde la protagonista descubre que su nuevo novio tiene por mascota a una persona que se hace pasar por un perro. Otra película que aborda el horror desde la tensión interpersonal y los miedos humanos más cotidianos, en este caso el de quedarnos solos. La diferencia entre ambas películas es que mientras que Bo plantea lo grotesco de su historia de una manera seria, Calle Casas recurre al humor negro y al histrionismo de sus personajes para sostener la suya. La mesita del comedor es filmada por Calle Casas con un estilo cinematográfico cercano al neorrealismo, pero con muchas dosis de cine gamberro. Los espacios y ángulos de cámara mantienen la acción enclaustrada en una atmósfera irrespirable y supertensa, que se va cerrando sobre Jesús y María a medida que el horror de lo que va pasado se va revelando y nos acercamos a la dramática resolución que pende sobre la cabeza de Jesús como una espada de Damocles. El de Calle Casas es un excelente ejercicio de suspense psicológico que te lo firmaría el propio Hitchcock si hubiese hecho cine en nuestros días, que comienza con un tono de comedia costumbrista con los personajes discutiendo si comprar o no la mesita del título y que de repente se transforma en una oscurísima comedia macabra. Como en uno de esos Texas Swiss del cine de acción que te cambian al actor por un doble en la misma escena sin que te des cuenta. Y lo mejor es que lo hace con un presupuesto casi inexistente, que muy probablemente se haya ido a los actores. El único inconveniente de la mesita del comedor radica en que su historia, coescrita entre la debutante Cristina Borovia y el propio Casas, no logra sostener la artificiosa premisa de marea creíble a lo largo de los 90 minutos, y la trama de un solo acto se siente algo estirada en algunas partes, una vez que el angustioso momento crucial nos deja sin palabras y nos apresuramos hacia el desenlace. Suspender la incredulidad en esta situación se hace indispensable para que el giro sorpresivo de la trama funcione, y el director no siempre lo resuelve de la mejor manera. Por otra parte, mientras que Jesús retrasa la horrenda e inevitable revelación y se congregan más personajes secundarios, la intriga sobre cuánto tiempo podrá aguantar antes de estallar como una olla a presión se diluye en lugar de construirse en aumento. Por esto, me dejó una especie de sensación de oportunidad perdida cuando llegó el final, y no me resultó tan catártico como me esperaba. Como si Casas no hubiese sabido cómo terminarla para estar a la altura del resto de la tensión y el suspense de la película. La mesita del comedor no es cine para todos los gustos. No es cine comercial, es cine de otra época, de espíritu buñueliano. El azar todo lo gobierna, decía el genio turolense. El azar que quiso que tras un paso nada desgustoso por las salas de cine y ser rechazada por el mismísimo Festival de Sitges, Stephen King le diese a la mesita del comedor una segunda vida en redes sociales. Desde entonces, la película se convirtió en la producción española más premiada de 2023 y la que sin ninguna duda te dejará más descompuesto. Y quizás haga que no vuelvas a ver una tortilla de patatas con los mismos ojos. Cuando Brian Bertino debutó en la realización de largometrajes en 2008, nadie sabía quién era. Nunca antes había hecho nada que tuviese que ver con el cine y nadie se esperaba que su primera película se fuera a convertir en uno de los sleepers más exitosos del género del horror y dar lugar a toda una franquicia. El film de Bertino, Los extraños, cuya trama giraba en torno a una pareja que era aterrorizada en su hogar por un trío de desconocidos ocultos tras unas siniestras máscaras, dio lugar a una secuela 10 años más tarde, la cual ya mostró no tener nada nuevo que ofrecer, aparte de aumentar el número de víctimas del trío de enmascarados. A pesar de esto, recaudó el doble de su presupuesto solo en la primera semana de su estreno en Estados Unidos y Canadá. Ahora, con los derechos de la franquicia recién adquiridos, los ejecutivos de Lionsgate han decidido reactivarla con una trilogía de nuevas películas dirigidas por el cineasta Renny Harlin. Una trilogía que Harlin rodó íntegramente en el transcurso de 2 meses y que será estrenada en salas de cine a lo largo de 2024 y comienzos de 2025. ¿Sabes qué día es hoy? ¿El tercer día de nuestro viaje por carretera cruzando el país? Oh, nuestro 5º aniversario. ¡Qué pueblo tan bonito! Prefiero mucho más esto que un hotel. A los que viven aquí se les ve súper felices. Aunque un poco frikis. A pesar de lo que sugiere su título, Strangers Capítulo 1 no es una precuela de la película de Bertino, sino más bien una historia paralela. Aunque abiertamente inspirada en la película original, no guarda ninguna relación con respecto a los eventos ocurridos en Los extraños. Además, introduce una especie de subtexto politizado sobre la cerrazón moral y religiosa de las zonas rurales norteamericanas, que contrasta con la ausencia de contextualización que tenía el film de Bertino, donde la maldad de los 3 asaltantes se mostraba sin ningún tipo de explicación ni contexto adicional, simplemente sucedía.
La misma pregunta que en las películas anteriores desencadenó la pesadilla será la que inicie la ordalía para Maya y Ryan, una pareja de neoyorquinos interpretada por Madeleine Petsch y Froy Gutiérrez que celebra su aniversario con un viaje a Portland. Durante el trayecto, se detienen a descansar en un remoto pueblo del interior de Oregón, donde su coche sufre una avería, obligándolos a pasar la noche en una cabaña en medio del bosque. Ya en la cabaña, 3 extraños enmascarados irrumpirán en la noche, y la pareja deberá luchar por su vida mientras intentan encontrar una forma de escapar. Hola. Hola. ¿Oyes eso? ¿El qué? El silencio. ¡Qué maravilla! ¿Está Tamara? No. Creo que te has equivocado de casa. Joder, qué raro. Ryan, eres un cerdito comiendo. ¿Qué coño es eso? ¡Cierra todo! Renny Harlin es un veterano director de cine, conocido por sus películas de acción bombástica de los años 90, pero también por suficientes incursiones en el género de horror como Deep Blue Sea o El Exorcista del Comienzo, por citar algunas de las más reseñables. En los 80, dirigió también la cuarta secuela de Pesadilla en Elm Street, y un interesante slasher sobrenatural ambientado en una prisión que contaba con la presencia de unos jovencísimos Viggo Mortensen y Chelsea Field como protagonistas. Con esta experiencia, me sorprendió que Harlin nos presentase un slasher genérico, con un guión bastante tosco y lleno de clichés, como el coche que se avería en medio de la nada, la cabaña solitaria en el bosque o la pareja con problemas. Un libreto que necesita más de una vuelta para estar a la altura del de Bertino, y su representación del mal, como un agujero negro que atraía toda la atención del espectador y donde las víctimas sufrían sin posibilidad de salvación. ¿Por qué estáis aquí? La historia de Strangers capítulo 1 también tiene un buen puñado de evidentes incoherencias narrativas, como el poco probable alquiler de Airbnb en un pueblo de mala muerte, o que Maya se relaje sola y fumando marihuana semivestida después de que una desconocida llame a la puerta en medio de la noche y pregunte por alguien que evidentemente no está allí, de manera bastante siniestra. El problema es que ya hemos visto todo esto antes. Todo resulta bastante previsible y repetidamente aburrido. No hay sorpresas, ni sobresaltos, y todo lo que se supone que debía ser aterrador resulta simplemente idiota. Maya y Ryan apenas tienen carisma y resultan insufribles con sus discusiones de pareja. Son personajes arquetípicos que apenas destacan en algo, y sus decisiones resultan poco realistas y muy forzadas, pensadas únicamente para impulsar la trama hacia adelante y poco más. Para colmo, la película se presenta con el anuncio de que en Estados Unidos se comete un asesinato cada 26 segundos, y que vamos a ver la historia de uno de los más brutales. Pero ni la violencia que presenciamos ni la resolución de la tensión por parte de Harlin están a la altura de lo que se nos ha prometido en esa cartela inicial, por lo que el supuesto golpe de efecto se diluyó tan rápido como llegó. Creo que Renny Harlin en la primera mitad sí que construye el suspense de manera efectiva, sobre todo gracias al uso de primeros planos de los actores que ocultan el fondo, donde se encuentra el consiguiente susto. Sin embargo, este método pronto pierde fuerza debido a su uso repetido. Además, Harlin alarga demasiado algunas secuencias que se habrían beneficiado de una edición más precisa y menos irregular. Hay una escena de Maya tocando el piano donde Harlin muestra su ingenio visual utilizando un espejo sobre su cabeza que enseña a uno de los extraños observándola. Sin embargo, en otra escena, Maya se esconde de su perseguidora en un hoyo lleno de ramas, editada un poco más alargada de lo que necesita, de tal modo que pierdes el interés antes de llegar a su momento más tenso. Es como si se empeñase en darnos una de cal y otra de arena. La poco inspirada dirección de Renny Harlin prácticamente se limita a fotocopiar el estilo de Bertino, y recurrir a los mismos trucos de la película original, cuando no está girando la cámara en torno a los protagonistas de manera mareante y repitiendo situaciones sin cesar.
En resumen, Strangers capítulo 1 es una película de invasiones domésticas muy genérica, sin elementos específicos que la hagan destacar por encima de otras películas de corte similar. Además, la colección de sospechosos habituales presentes en el restaurante donde se detienen Maya y Ryan proporciona un contexto al ataque posterior que hace perder fuerza con respecto a la historia original. En esta, Bertino no proporcionó ninguna explicación al ataque, tan solo el deseo de infligir dolor y sufrimiento sin motivo alguno. Y este matiz se convirtió en lo más aterrador de la película. La idea de que podíamos ser atacados sin más porque sí, resulta mucho más espeluznante que conocer el motivo de la agresión, porque un motivo nos concede la posibilidad de una vía de escape. No entres en ese sitio, no hagas esto o lo otro y no acabarás muerto. En la película de Harlin el acoso ya no es arbitrario, porque se sugiere una intencionalidad oculta y sobre todo una identidad de los asaltantes. La presencia de rostros reconocibles como Richard Brake o Emma Horvath se convierte en una especie de spoiler no deseado, porque nos insinúa que ellos pueden ser los asesinos. Además, saber de antemano que Strangers capítulo 1 es la primera entrega de una trilogía y que solo sirve como preámbulo de algo más aterrador, creo que le resta importancia a la película. Revelar el secreto de que va a venir algo más interesante, quizás ese asesinato brutal de la cartera del prólogo, no le ha hecho ningún bien a este capítulo 1, especialmente sabiendo que aún faltan 2 entregas por venir. El género del horror se caracteriza por acumular una buena colección de remakes y reboots que no logran capturar la esencia de los originales y que resultan absolutamente innecesarios, negando la oportunidad a que producciones más originales y arriesgadas se abren camino y nos brinden la posibilidad de disfrutar de algo nuevo que no hemos visto antes. Por desgracia, Strangers capítulo 1 es uno de esos reboots que no aportan nada nuevo. Estás escuchando Tierra de Monstruos con Terror Beat. En el abarrotado universo de las películas sobre tiburones asesinos que nos invaden cada verano, 2 títulos han logrado destacar por encima de la multitud de producciones de baja calidad que han intentado replicar la fórmula de la seminal Tiburón: Mar Abierto de Chris Kentis e Infierno Azul de Jaume Collet Serra. Ambas películas supieron adaptar los conceptos del clásico para situar a sus protagonistas en tensas luchas por la supervivencia en un entorno hostil para el ser humano como es el mar abierto. Something in the Water se trata del debut cinematográfico de la británica Hayley Easton Street, una cineasta con amplia experiencia en efectos especiales y dirección artística, pero sin trayectoria previa como directora. Respira profundo. Libera la tensión de tu cuerpo. ¡Qué gusto verte! Las 5 fantásticas están juntas de nuevo. Son unas vacaciones, ¿recuerdan? Corrección, de hecho es mi boda. Entonces, ¿a dónde iremos? Esto será una aventura. ¿Cómo conoces este lugar? ¿Con quién te acostaste? Esto es perfecto. Ruth. ¡Es un tiburón! No hay señal. ¡Despacio! ¡Detén el bote! ¿Nos vamos a hundir? No sé nadar. Tengo que resistir. Vamos a sobrevivir, ¿verdad? La trama de Something in the Water, una película que destaca por contar con un reparto casi exclusivamente femenino, sigue la historia de 5 amigas que mientras celebran la boda de una de ellas en un paradisíaco resort caribeño se ven envueltas en una pesadilla mortal cuando deciden visitar una apartada isla con la intención de ayudar a Meg y a Kyla a reconectarse. Después de que Meg sufriese un brutal ataque homófobo que la dejase con un grave trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, una vez en la isla, las amigas son atacadas por un tiburón blanco que las deja a la deriva en mar abierto, obligadas a luchar por sus vidas. Respira profundo. No hay señal. Lamento que esté pasando esto. Ahora siente el suelo en donde te encuentras parada. Alguien tiene que ir por ayuda. No sé si pueda resistir más tiempo. Siente toda esa ansiedad. Exhala y permite que salga de tu cuerpo. Tienes hambre, ¿no? Ven por mí, maldito infeliz. Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. Repite conmigo. Estoy a salvo. En el guión de Something in the Water, escrito por Kat Clark,
se pueden apreciar los mismos elementos de aventura y terror marino que contribuyeron al éxito de las películas de Spielberg y los otros directores, pero creo que de una manera menos afortunada. Aunque las situaciones a las que se enfrentan las 5 protagonistas se desarrollan de manera creíble, sus decisiones y sus comportamientos no me parecen igual de verosímiles, como el hecho de permitir que la más inexperta del grupo conduzca la lancha. Todas las protagonistas responden a los arquetipos junguianos más básicos: la heroína, la rebelde que desafía las convenciones, la ingenua que se enfrenta a un nuevo ciclo en su vida, etc. Y esto no está mal del todo, porque como espectadores sabemos exactamente qué representa cada una. Pero sin embargo, su dinámica no me convenció de la manera que Easton Street pretendía. Creo que no comparten el mismo ritmo, ni la misma onda, y la subtrama sobre la relación rota entre Meg y Kyla la sentí muy superficial y con muy poca repercusión emocional. Dejar a 2 mujeres solas en una playa desierta para que lo hablen es un enfoque bastante ingenuo de su problema. Además, las deficientes actuaciones del reparto, muy por debajo de la media aceptable y declamando diálogos torpes y poco interesantes, me hicieron muy difícil empatizar con alguna de ellas. Por otra parte, Hayley Easton Street no logra filmar las escenas con el tiburón de manera impactante. Aunque entiendo que la película se realizó con presupuesto limitado y los recursos básicos, no me da la sensación de que la directora haga algún esfuerzo para ofrecer algo nuevo respecto a los ataques del tiburón. En su lugar, se limita a imitar todo aquello que funcionó mejor en Mar Abierto y en Infierno Azul. Es cine muy básico, y el universo de planos medios sobre las 5 amigas esperando la próxima aparición del tiburón termina siendo muy aburrido. Además, me sorprendieron los pobres efectos digitales con los que se recrea el tiburón. Dado que Hayley Easton Street proviene del mundo de los efectos especiales, no me sorprende que intente mostrar una cantidad considerable del tiburón asesino para garantizar algo de impacto entre las muchas escenas de chapoteo en el mar abierto. Sin embargo, me decepcionó muchísimo que lo hiciera de una manera tan pobre, sin un encuadre original o unos efectos bien hechos que consigan que el tiburón parezca real. Hay una buena toma aérea rodada con un dron que Easton Street utiliza para enfatizar la pesadilla que debe ser flotar a la intemperie en mar abierto, pero que se vuelve absolutamente ridícula cuando la directora le añade un efecto digital que parece hecho con una aplicación de filtros tipo Snapchat. Y lo mismo sucede con la predecible confrontación final al Infierno Azul. Cada vez que el tiburón salta del agua para atacar, el efecto resulta inesperadamente cómico, más cercano a Sharknado que a un thriller de tiburones que se tome con seriedad lo que está haciendo. En definitiva, Something in the Water me parece que fracasa estrepitosamente si quería convertirse en el nuevo Sharksploitation del verano. Para eso ya está la francesa en las profundidades del Sena de Xavier Gens. Primero, porque no me enganchó para nada el destino de un grupo de plastas turistas inglesas que se esfuerzan demasiado en pasárselo a tope en un resort caribeño. Y segundo, porque tampoco me enseñase una acción con tiburones que cubriese mis expectativas. Además, compite en el tiempo con otro estreno británico de características similares como es El Último Aliento, que podéis encontrar en las habituales plataformas de streaming en España, y que resulta mucho más interesante de ver y cuenta con la última presencia en pantalla del fallecido actor Julian Sands. Si te gustan las pelis de tiburones, por desgracia, Something in the Water no tiene mucho donde hincarle el diente, y lo peor es que se convierte en una experiencia fundamentalmente aburrida. Entre los aficionados al cine de terror, pocos subgéneros son tan queridos como el slasher. Un subgénero que alcanzó su apogeo en las décadas de los 70 y 80 cuando se establecieron sus reglas narrativas básicas. Ese psicópata armado con un cuchillo que se dedica a asesinar de manera particularmente sangrienta a un grupo variopinto de víctimas hasta que el último superviviente, generalmente una mujer, acaba con él o no, y tenemos una secuela entre manos. Las películas slasher se consideraron rápidamente como las favoritas del público, y desde entonces, ya sea por la nostalgia de esa era dorada o por el deseo de replicar su éxito, se han producido numerosas películas inspiradas directamente en clásicos como La Noche de Halloween o Viernes 13. Sin embargo, no todas han logrado triunfar. La mayoría de las producciones slashers postmodernas son remakes autorreferenciales de los grandes éxitos de antaño o producciones de serie B que simplemente reciclan viejas fórmulas sin esforzarse en buscar originalidad. A pesar de todo, de vez en cuando surgen cineastas como Wes Craven o Brian Martino que consiguen reinventar las reglas del género ofreciendo experiencias nuevas e innovadoras sin abandonar los clichés indispensables. El director y guionista canadiense Chris Nash se une a esta lista de realizadores que han logrado subvertir las convenciones del slasher con su primer largometraje de naturaleza violenta. Una historia de asesinos psicópatas sobrenatural, cuya mayor distinción con el resto de cintas de este tipo radica en que adopta principalmente el punto de vista del villano.
get too hung up on reason. They just keep killing. Como muchos slashers de naturaleza violenta, sigue una trama sencilla y lineal. Un grupo de jóvenes que pasan un fin de semana en una apartada cabaña en el bosque se encuentran un relicario en una torre de guardabosques abandonada. Al quedarse con el medallón, resucitan el cadáver de Johnny, un asesino vengativo enterrado en el lugar, quien comienza a vagar por el bosque en busca del relicario, eliminando violentamente a cualquiera que se cruce en su camino. De naturaleza violenta es un ejemplo de lo que se conoce como película de concepto único, es decir, un film que gira en torno a una premisa conceptual que impulsa toda la trama. En este caso, el concepto único consiste en que la acción se centra exclusivamente en el punto de vista del asesino. Un insólito enfoque que me recordó por una parte a la escena inicial de la noche de Halloween, donde el joven Michael Myers apuñala a su hermana y nosotros como espectadores lo vemos desde la perspectiva de la máscara de payaso que lleva. Y por otra parte, me pareció una experiencia visual muy similar a la de los videojuegos de terror en tercera persona como Dead by Daylight o Friday the 13th The Game, que permiten al jugador meterse en la piel de villanos icónicos como Michael Myers o Jason Voorhees. Precisamente, la novedad de naturaleza violenta radica en esa perspectiva invertida por la que la cámara, manejada por Pierce Dersk en un formato de aspecto 4/3 antiguo, en vez de seguir a los jóvenes amigos que se divierten en el fin de semana, se centra en Johnny y sus largas caminatas por el bosque en busca de víctimas, emulando la inmersión de los videojuegos y eliminando la brecha habitualmente existente entre el espectador y el villano, obligándonos a iniciar una relación empática que cuestiona nuestra reacción emocional ante lo que estamos viendo. El problema que le veo a esto es que mostrar al asesino en todo momento resta suspense a la trama, porque siempre sabemos dónde está y a quién va a matar en ese preciso instante, por lo que la película de Nash carece de los típicos jumpscares del slasher. Para el caso, también carece de banda sonora como tal. Y todo lo que escuchamos como sonido de fondo proviene de los propios ruidos del bosque, la música que pueda salir de radios y radiocassettes, y las conversaciones en segundo plano de los protagonistas. Con esto, Nash convierte a De naturaleza violenta en un arriesgado ejercicio de estilo casi documentalista que contrasta con la sórdida y brutal representación de las muertes. Dado que Nash es un experto en efectos de maquillaje, no me sorprendió que las escenas de violencia mostrasen su preferencia por los prostéticos y la sangre falsa por encima de los efectos digitales. En la mayoría de los asesinatos, la tangibilidad de la sangre y las vísceras acercan esta película al movimiento splatter. Pero si Nash nos enseña los asesinatos sin suavizar el salvajismo de lo que ocurre ante nuestros ojos, sorprendentemente, el resto de la película se maneja con un enfoque deliberadamente contemplativo, que resulta la antítesis de lo que se esperaba ver en un slasher convencional. Un ejemplo de este enfoque contemplativo es la secuencia de apertura de la película, que muestra un plano fijo del interior de una torre de guardabosques en ruinas. La cámara permanece inmóvil, enfocada en un solo punto, mientras escuchamos a los actores sin poder verlos, hasta que inicia un lentísimo travel hacia el relicario que desatará la pesadilla. Sin embargo, ese contraste entre cine contemplativo o slow cinema y splatter es el mayor problema al que se enfrenta De naturaleza violenta, convirtiendo su propio artificio en su peor enemigo. La rigidez narrativa que se autoimpone el propio Nash de seguir al asesino en todo momento lleva a largos periodos en los que no sucede nada en pantalla, con repetitivos planos secuencia de Johnny deambulando por el bosque. Así que para dinamizar la historia, Nash se ve obligado a abandonar ocasionalmente la perspectiva de Johnny y romper con la estructura establecida, como cuando la cámara nos muestra su rostro lleno de cicatrices. Además pienso que también le resta valor a la película los ocasionales diálogos que me sonaron generalmente muy forzados, y ese horrible e innecesario flashback que no aportó nada diferente a la información que fui deduciendo con las conversaciones de fondo. En el desenlace, Nash también me sorprendió contradiciendo su enfoque formal. Al abandonar por completo la figura de Johnny, ya no volvemos a verle más en la película, en favor de la perspectiva de una chica final y una samaritana que la recoge junto al bosque. Ninguno de estos personajes tiene mucha dimensión, y encima resultan demasiado argumentativos. Toda su escena me pareció absolutamente anticlimática y sentí que diluía la atmósfera de amenaza que Nash había logrado construir en la escena final. Resumiendo, si Chris Nash buscaba dejar su huella en el cine slasher, probablemente lo haya conseguido. Su enfoque subversivo atraerá a aquellos que aprecien el toque de slow cinema y lo vean como una genialidad, pero también ahuyentará a quienes carezcan de la paciencia para soportar las interminables caminatas de Johnny, incapaces de tolerar el enfoque contemplativo. Quiero dejar claro que aunque el artificio de seguir al psicópata pueda resultar espeluznante en un principio, no es nada aterrador, y desde el punto de vista de un fanático del horror, esto es un defecto imperdonable. Y hasta aquí llegó este episodio número 19 de Tierra de Monstruos, que coincide más o menos con los estrenos de julio, y que ha contado con la música de las bandas sonoras de La Mesita del Comedor, compuesta por el grupo madrileño Bambiquina, y la banda sonora de Something in the Water, compuesta por Harry Pitt y Nainita Desai. La partitura de Strangers capítulo 1 está escrita por Justin Kane Burnett.
Y respecto a la canción utilizada como fondo musical, he elegido el tema All Dreams Mine, una colaboración musical entre Apócrifos, Karma Hyde y Adrun Karseri que consiste en un proyecto de dark ambient incluido en el álbum Onyx publicado por el sello Cryo Chamber en 2015. Y nada más, me despido hasta el próximo programa en el que hablaré de los estrenos correspondientes al mes de agosto y que podréis disfrutar en unos días. Mientras tanto, sed muy felices y no olvidéis, si os gusta el programa, seguirnos en la plataforma donde nos estéis escuchando y dejar vuestro like o vuestros comentarios. Estás escuchando Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat.